TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medios UDEC, el programa donde convergen los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Y hoy con un programa especial, porque estamos a pocos días del aniversario, de que se cumpla un año del estallido social. Esto es lo que vamos a comentar el día de hoy. Hoy conversaremos sobre el contexto y lo que desencadenó el estallido social. 30 pesos, 30 años, el alza en las cuentas de la luz, las desigualdades históricas, el sueldo de los parlamentarios y muchas otras cosas. También la influencia y el rol de las redes sociales. ¿Se acuerdan del Big Data y todo lo que eso generó incluso a nivel internacional? Hasta el K-pop salió al estrado. También analizaremos todo lo que ocurrió en Concepción, la jornada siguiente del inicio de las protestas en Santiago, lo que pasó en Chillán y obviamente las violaciones a los derechos humanos denunciadas por montones en nuestro país. Quiero saludar a mis compañeros y compañeras que ya están conectados con nosotros, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, Tabita Moreno. ¿Qué tal, Tabita? ¿Cómo te va? Hola Edgardo, muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, para mis compañeros de panel y obviamente saludar fraternalmente a todos los que están mirando el programa en este momento. Saludamos también a la directora de la Radio Universidad de Concepción, Karen Candia. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Galo, gracias. Muy buenas tardes a ti, a los compañeros, por supuesto, de panel y a quienes nos escuchan y ven a través de las pantallas de TVU y también más ratito por la radio. Hugo Varela, director de prensa de TVU. ¿Cómo te va? Hola, Galo, ¿cómo estás? Saludar a las chiquillas del panel y también a Silvanio, que lo veo ahí. ¿Cómo está? Silvanio Mariani, ¿cómo estás? Está muteado, Silvanio. Está sin audio. Pero así me ayuda también para completar su presentación. Editor general del diario Concepción. Lo habíamos planeado con Silvanio en todo caso. ¿Cómo estás, Silvanio? Exactamente. Todo milimétricamente calculado. Muy bien. Aquí estamos en la casa trabajando. Bien, un saludo a todos del panel, mis colegas y a la gente que nos ve, por supuesto, desde sus casas. Un gran saludo. Bueno, vamos a tener a Javier Cisternas en el segundo bloque y hoy no nos va a acompañar Francisco Martinich, pero obviamente le enviamos un saludo a la distancia a nuestra región vecina allá en Ñuble, capital Chillán. Iniciemos, Silvanio, contigo, ¿te parece? Revisábamos imágenes que pasan a ser imágenes históricas, un momento en el que Chile despierta, en el que Chile estalla, hay tantos apelativos, tantos adjetivos para lo que ocurrió, que no fue solamente lo que pasó ese día, ni la semana anterior, ni los meses anteriores. Muchos dicen que esto se fue acumulando como una olla a presión. ¿Cuáles fueron las causas del estallido social? Probablemente no sea muy difícil definir una causa o varias causas. Probablemente tiene causa histórica, económica, social. Tenemos una desigualdad que todos sabemos y todo eso se fue acumulando a través de décadas. Recordemos que um ano antes, em França também houve um estalido social, se acorda? Os chalecos amarelos, que também foi por um tema de transporte e de combustível. Em México, um par de anos também houve o mesmo. Em Brasil, quando aumentaram o preço, o valor, a tarifa do metro, também houve. É decir, uma série de fatores que se vão acumulando e efetivamente podemos comparar a uma olla de pressão. A diferença é que a olla de pressão tem esse dispositivo que regula a pressão e vai disseminando a pressão. Em algum momento, essa olla de pressão explota. E provavelmente uma série de fatores que generaram e conduziram a esse 18 de outubro. Entre elas, o econômico, por supuesto, a grande desigualdade que há em Chile, que sabemos que só está melhor que Brasil em matéria de desigualdade. Todos os países têm indicadores melhores, por exemplo, o índice de Gini, etc. Todo isso se vai acumulando hasta que o 18 explotou. E muita gente, me acordo que se comentou harto, pero como é possível que nada haya antecipado isso ou que o aumento da tarifa do metro pudera desencadenar eventos como esse? Bueno, isso aconteceu em outros países da mesma forma.
El aumento del transporte genera una serie, o el aumento también del combustible genera una seguidilla de aumentos para el costo de vida. Y es muy interesante recordar, me acuerdo que lo conversamos hace un año, que hace 70 años en Chile hubo una manifestación, la revolución de las chauchas, ¿se acuerdan? De las chauchas hace 70 años. Por el mismo motivo, el alza de transporte público. Bueno, y hubo manifestación, se quemaron autos, volcaron buses, etc. Es decir, el tema tiene una serie de factores que van a conducir a ese día y que generan manifestaciones en todo Chile, 1 millón de personas en la calle en Santiago, 100.000 personas en la calle en Concepción. Es decir, podemos conversar muchas cosas aquí, insisto, tanto del punto de vista económico, pero me atrevería a decir que el factor económico es un elemento. Quizá el pueblo, la gente, nosotros también estamos un poco cansados de otras necesidades, incluyendo políticas, por ejemplo, o libertad de expresarse, de manifestarse, en un país que tradicionalmente es, digamos, la riqueza es capturada por un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Y en algún momento eso se va a manifestar y va a salir a las calles, y fue lo que sucedió. Sí, ahí yo me acuerdo inmediatamente del grupo Los Prisioneros, y no solamente del baile Los que Sobran, que fue un himno, sino de eres ciudadano de segunda clase sin privilegio y sin honor, o si tu apellido no es González ni Tapia. En Chile, y le doy también la palabra al resto de los compañeros y compañeras para que comentemos lo que dice Silvanio, ha existido esta sensación, y que es absolutamente fundada, de que hay diversos Chiles. Karen, ¿qué te parece a ti todo lo que se generó en aquel 18 de octubre? Bueno, ciertamente, Galo, primero que todo, sorpresa, yo creo, a mí en lo personal me sorprendió lo rápido que esto se desarrolló. Me pareció de todas formas que era algo absolutamente que se veía venir. No pensé que iba a ser de una manera tan rápida. Era como bien señala, teníamos antecedentes. Esto era una crisis que se venía arrastrando desde ya hace mucho tiempo en nuestro país. Habíamos sido testigos de tantas en realidad de tantas injusticias, viendo los perdonazos a las grandes empresas, etcétera. Yo creo que mucho más allá de los 30 pesos, que fue a lo mejor el pequeño punto que detonó a lo mejor ese día las manifestaciones en sí, pero esto era algo que se arrastraba desde hace mucho tiempo. Por mi parte no pensé que fuera a ir tan rápido, y eso sí, de todas formas yo creo que ha sido lo más sorprendente. Pero por otro lado también uno lo ve con cierta esperanza, porque tú ves además que hay un empoderamiento detrás de todo esto, que es en lo que yo hago énfasis. O sea, de un día para otro la Constitución pasó a estar dentro de los bestsellers, uno de los libros más vendidos en nuestro país. La gente comenzó también a involucrarse un poquito más en lo que estaba pasando. Dejamos de ser tal vez meros espectadores de todas estas injusticias para transformarnos también en actores principales y ser protagonistas. Y por eso es que hoy, en un par de días más, vamos a estar ahí presentes en lo que se va a decidir en este día histórico, que es el plebiscito. ¿Te acuerdas, Hugo, de la cantidad de frases, entre comillas, desafortunadas de diversas autoridades? Fueron dándole eso también condimento a lo del 18 de octubre. ¿Refiere a esto no aprendió, muchachos? ¿A eso me refiere? Así es. Esa fue una de las frases más conocidas. Fíjate que el artículo 1 de la Constitución Política de Chile, el artículo 1 dice que todos los chilenos somos libres e iguales en dignidad y derecho. El artículo 1 de la Constitución, el primero, la verdad es que se cumplía o se cumple muy poco en nuestro país. No somos todos iguales. Hay unos más iguales que otros en poder, en decisión, hasta en riqueza monetaria, que es un tema importante. Somos un país tremendamente desigual, y yo creo que ahí está la razón de fondo de lo que pasaba con el estallido social, que somos un país extremadamente desigual, de hecho uno de los más desiguales del mundo, en rigor. Tabita, el rol de las redes sociales. Chile es uno de los países que más dispositivos móviles per cápita posee. El aumento de las redes sociales ha sido exponencial también, y es como el antiguo muro, ¿cierto?, en donde se puede decir cualquier cosa. Pero acá se generó un efecto bien particular que incluso ha sido materia de análisis.
Y efectivamente las redes sociales han jugado un rol preponderante, lo jugaron y lo han jugado en distintos momentos históricos y en distintos estallidos sociales. Tenemos el caso, por ejemplo, de la primavera árabe en 2011 o el movimiento Me Too, que se viralizó a nivel mundial en 2017. Y en el caso de Chile, el estallido social, si recordamos su inicio, los escolares se coordinaron para evadir en conjunto el pago de la tarifa del metro. Y esa coordinación se realizó a través de las redes sociales. Entonces, ahí es donde está el primer punto relevante de por qué las redes sociales juegan un rol preponderante en estas circunstancias, y es porque amplifican el alcance de los mensajes, y lo amplifican no una, ni dos, ni 100 veces, sino millones de veces y en tiempo real, de manera instantánea. Y aquí, qué bueno que tú lo mencionabas, Galo, porque muchas veces se ha desconocido en este tremendo rol que juegan las redes sociales, se ha dejado de lado el rol que juega el teléfono celular. Si nosotros pensamos, andamos con un computador, un pequeño computador, durante las 24 horas, andamos con el computador en el bolsillo, por lo tanto podemos comunicarnos con otras personas en lo que se denomina la microcoordinación, porque podemos comunicarnos y cambiar planes en tiempo real con muchas personas al mismo tiempo. Y eso es lo que ha sucedido en todos estos movimientos. Podemos recordar, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 2011. También fue coordinado y fue desarrollado utilizando estas tecnologías. ¿Por qué? Porque facilitan la convocatoria y permiten aglutinar a las personas en torno a ideas específicas y en torno a creencias específicas. Y en este caso, lo conversaba el panel al comienzo, las razones del estallido social. Las redes sociales y los teléfonos, la tecnología, los teléfonos celulares y la tecnología en general han jugado un rol preponderante, pero no son las causas del estallido. Las causas del estallido, justamente como lo mencionaban los panelistas, tienen que ver con la desigualdad que existe en Chile, con un Chile que ha sacrificado a muchos para que otros vivan en mejores condiciones, ¿cierto? Para darle mejores condiciones a otros. Ese descontento generalizado por una parte y la potencialidad de las redes sociales y los teléfonos celulares para amplificar los mensajes en tiempo real es lo que ha permitido involucrar a la ciudadanía muy rápidamente e involucrarla de manera masiva, de manera espontánea muchas veces. Hay claros ejemplos. Si nosotros pensamos, el estallido comenzó el 18 de octubre del año pasado, pero el viernes siguiente, el viernes 25 de octubre, se realizaron manifestaciones masivas en distintas ciudades del país. Y la denominada Plaza de la Dignidad en Santiago reunió a más de 1,5 millones de personas, en un contexto donde había estado de emergencia y donde habían claras manifestaciones de acciones represivas por parte de los cuerpos policiales. Aún así, familias completas salieron a marchar, habían personas de distintas edades y de distintos sectores sociales que participaron y acudieron a estas convocatorias que, si ustedes lo miran hacia atrás, carecían de líderes específicos. No había un líder que convocara a estas manifestaciones. Estas manifestaciones eran convocadas por la misma ciudadanía y la misma ciudadanía se organizaba a través de esto, de las redes sociales. Probablemente ustedes recuerdan y probablemente quienes nos están viendo también recuerdan los mensajes o las palabras claves o lo que en medios sociales se denomina hashtag para convocar. Hashtag o etiquetas como Chile despertó, Chile quiere cambios, no estamos en guerra, aludiendo justamente a una de las frases del presidente Piñera o alguno de los dichos del presidente Piñera en ese contexto. La marcha más grande de Chile o Chile viola los derechos humanos fueron hashtags que se viralizaron en esos días y que continúan presentes en el quehacer o en el cotidiano del uso de las redes sociales. Ese es un primer aspecto, pero si me das tiempo, Galo, me gustaría mencionar que hay además un segundo aspecto muy relevante en el rol que juegan las redes sociales, y que es que hace ya más de una década que los medios tradicionales vienen perdiendo la confianza de las audiencias. Y en esa confianza, en esa pérdida de confianza, los jóvenes han jugado un rol preponderante. Son los grupos jóvenes los que han perdido
mayormente la confianza en los medios tradicionales y han trasladado esa confianza a los contenidos y a lo que pueden compartir y ver a través de las redes sociales. Según la última encuesta CEP, la que publicaron en diciembre del 2019, solo el 11% de la población confía mucho o bastante en los diarios, mientras que el 8%, solo el 8%, confía en la televisión. En cambio, en las redes sociales confía más del 28% de la población. Entonces, en este escenario en donde se alejan las audiencias de los medios tradicionales, las redes sociales cobran mucha fuerza, pero además son los jóvenes un grupo que históricamente se ha sentido abandonado por los medios de comunicación tradicionales y que encuentra un escenario propicio y un escenario de encuentro en las redes sociales porque pasa mucho más tiempo conectado. Chile ha sido uno de los países que a nivel latinoamericano ha adoptado el uso de redes sociales de manera vertiginosa. O sea, lo hizo muy, muy rápido, y también el uso de teléfonos inteligentes, precisamente porque a través de esos teléfonos podía utilizar estas redes sociales. Y contrario a lo que se ha pensado siempre, los jóvenes son asiduos consumidores de noticias, pero consumen noticias de otros modos, consumen noticias en un contexto o en una cultura de socialización, en una cultura donde están conversando con otros a través de múltiples pantallas. Entonces, el consumo de noticias de los jóvenes no significa solo leer una noticia, sino que significa conversarla y acceder a un entorno crítico de esa noticia. Entonces, las redes sociales pasan a ser este escenario donde los jóvenes se informan, pero también comparten la noticia, la conversan con otros y además aglutinan a otros, comienzan a organizarse para difundir convocatorias y amplificar los mensajes. Sí, Con todo eso, en realidad no es de extrañarse. Yo creo que no tendríamos que extrañarnos si el próximo 25 de octubre sean los jóvenes los que lleguen masivamente a votar en el próximo plebiscito. Mira, muy interesante el análisis que hace Tabita. Facebook, de hecho, fue la red social o el medio principal, superando, como tú señalabas, los tradicionales, de información post-estallido social. ¿Cuándo comenzó en Concepción? ¿Qué pasó en Chillán? Tenemos el siguiente clip para adentrar también el tema que nos va a mencionar Hugo Varela. Tremenda esa imagen de Avenida O'Higgins, recuerdo también en Prat, en Los Carreras, nuestro dron captó unas imágenes impresionantes, Hugo, una cantidad de gente que nosotros estimamos en más de 120.000 personas, transmisiones que hicimos en vivo y en directo en todos esos días posteriores al 18 de octubre. ¿Cómo parte todo en Concepción? Sí, en Santiago comenzó el 18, como tú muy bien lo dices, era viernes en la tarde y nos enteramos a través de la prensa, básicamente de los noticieros, de las cadenas nacionales, por lo menos nosotros los que reporteamos así fue. En la zona intuíamos que esto podía ser algo más y finalmente así sucedió. Pocos minutos del mediodía después del sábado 19, al día siguiente en Concepción, 12:30 para ser específicamente, varias organizaciones se dieron cita, se autoconvocaron en el centro penquista y comenzaron una improvisada caminata. Fueron no más de 500 personas, no más. Esta semana que pasó conversamos con un testigo presencial de esa primera marcha, quien dijo que la sensación, porque él había participado en varias otras marchas, la sensación era muy distinta. Muchos conversaban sobre lo que había pasado en Santiago el día anterior y tenían la sensación de que esto podía venir grande. Y así fue, finalmente fue. Nos dijo que había en esa marcha improvisada, autoconvocada del día 19, mucho joven y mucho adulto mayor. Fíjate que, Tabita lo mencionaba la pasada, ninguna organización resaltaba por sobre otra, no había como en la cabeza de la marcha, digamos, alguien que dijera esto es la marcha de tal o cual grupo, no, eran distintas personas, ciudadanos en el fondo, una movilización muy inorgánica, al menos de ese punto de vista. Y lo mismo comenzó a suceder en Temuco, en Valdivia, en Osorno, en el fondo
a lo largo y ancho de todo el país. En medio de las movilizaciones comenzaron a surgir frases como no son 30 pesos, son 30 años, y surgieron organizaciones como Conce de a pie, agrupaciones de mujeres, gente que estaba peleando por un crecimiento desmedido de la ciudad, por ejemplo, en términos casi geográficos, por el tema medioambiental, fue súper importante, reclamando contra las grandes empresas, contra el mundo político y también, algo dijo Tabita, contra la prensa a nivel nacional. Eso sí, ese fue un tema. Yo creo que todavía es un tema. Algo la prensa nacional ha hecho mal durante estos 30 años, pero esa es otra conversación y la tendremos que tener en algún minuto, supongo yo. Durante la tarde comenzaron ya los desórdenes, porque hubo enfrentamientos que se extendieron por largas horas hasta la madrugada y tuvieron como epicentro la Plaza Tribunal, recuerdan ustedes el edificio de la Caja Los Andes y otras cosas más. Al otro día, el día domingo, el tema ya, yo lo reporté en la mañana, era un Chile distinto, se veía el asunto distinto y muy complejo. A la Intendencia, por ejemplo, llegaron todos los alcaldes de la zona, sin que nadie los llamara, y se desarrollaron improvisadas reuniones con el ex gobernador de Concepción, recuerdo. Había una sensación de desgobierno muy acentuada, de incertidumbre de quién tiene el control de esta situación. Todos exigían los alcaldes mayor cantidad de fuerza pública, en el fondo, para controlar los desmanes que se podían producir. Aquí se inserta también la primera víctima, recordar el asunto de Manuel Rebolló, que fue atropellado por un camión militar, ¿se recuerdan? En el sector de Gaete, hace poquito, o muy pronto viene la reconstitución de escena. Hay otros momentos muy complejos que vivimos con la intervención de las fuerzas militares. Acuérdense que estamos en estado de excepción. El toque de queda era a las 6 de la tarde al principio, ¿se acuerdan? 6 de la tarde era el toque de queda. También quiero, para terminar, que fue muy relevante lo que pasó en Talcahuano, ¿no? Con miles de personas marchando desde Higuera hasta Los Cóndores. Tú también fuiste testigo, Carlos, de varias de esas marchas y yo los reporté varias de ellas. Me tocó participar de esas movilizaciones reporteando y fue notable lo que pasaba. Estábamos efectivamente con toque de queda, pero eso no importaba. La verdad es que la gente no pescaba el toque de queda a las 18, las marchas iban igual. Y se producía adentro de la marcha una sensación muy extraña de libertad, de mucha alegría, de fiesta, de mucho canto, de querer cambiar las cosas con abuelitas, por ejemplo, abuelitas que marchaban, ya no por ello y por sus pensiones, porque no les va a tocar el cambio que venga, sino por las pensiones de sus hijos. Algo muy desinteresado, en fin, algo muy ciudadano. Esa es la sensación que me queda a mí con lo que pasó en la región del Biobío. Sí, tremendos recuerdos que señala Hugo. Estamos haciendo un programa especial a días del aniversario del 18 de octubre. Vamos a revisar también imágenes que nos han compartido desde el diario La Discusión en Chillán para mencionar lo que ocurrió allá, porque al igual que en Concepción, al otro día de iniciadas las marchas, manifestaciones y todo lo que pasó en Santiago, bueno, empezaron también esos efectos en el resto del país. Y estamos revisando imágenes de lo que pasó en Chillán. Casi 8.000 personas llegaron hasta el eje cívico de la ciudad para manifestarse en una jornada que tuvo unos pocos detenidos, pero también episodios aislados de violencia contra el mobiliario público. Un día después las cosas cambiaron y aunque no alcanzó el nivel de vandalismo y lumpen que vimos en las grandes ciudades del país, Chillán registró imágenes que no estábamos acostumbrados a ver, principalmente en el centro de la ciudad, donde hubo saqueos a algunas tiendas y destrucción de mobiliario urbano. Comparativamente, y así lo demuestra este ejercicio revisionista de lo ocurrido, en Chillán y Ñuble hubo en general un despliegue siempre tranquilo de la ciudadanía movilizada, con jornadas históricas en términos de convocatoria. Nunca desde la recuperación de la democracia en el año 1990 se había visto tal masividad. Y a nivel local, tan significativa como la masividad de las protestas fue poner en primer plano la desigualdad. En la región de Ñuble, donde el 35% de su población vive en zonas rurales, este es un tema fundamental, sin duda, porque se traduce en problemas de conectividad, transporte y de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, internet, salud y educación, entre otros. Solamente un pequeño análisis por parte del medio La Discusión para lo que ocurrió en la región de Ñuble, particularmente en Chillán. Lamentablemente también, Karen, vimos excesos y de eso tú nos vas a comentar.
Ciertamente, claro, uno de los lados no muy gratos de todo esto y que fue en realidad terrible para todas y todos volver a los hechos de violaciones a los derechos humanos. Hace unos días solamente, tengo unos datos, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se reunió del Senado precisamente para hacer un análisis de qué es lo que ha pasado con todas estas denuncias a propósito de las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Y dentro de las cifras se señalaban que hubo cerca de 3.500 lesionados por agentes del Estado, 7 de los cuales finalmente corresponden a personas fallecidas, 11.000 lesionados en general también y 347 lesiones oculares, 5 de ellas con ceguera irreversible, según datos entregados precisamente por esta comisión del Senado. Algo que ha sido ciertamente lamentable y que hemos visto que fue un actuar de las fuerzas de una forma demasiado represiva, se ha seguido realizando. En esta misma comisión también se analizó, pero bueno, ¿qué se ha hecho al respecto? Porque estamos viendo que esto se realiza y se sigue haciendo de manera sistemática, no se denunció solamente en nuestro país, sino que recordemos también la ONU se hizo parte de una investigación, vinieron representantes de la alta comisionada de la ONU precisamente para los derechos humanos acá a revisar en terreno la situación y también se denunciaron estas graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en esta comisión del Senado desde hace algunos días se señaló que lo que se encuentra hasta el momento en tramitación es un proyecto que busca modernizar la gestión institucional de Carabineros, fortalecer la probidad y la transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública, algo que todos creemos que es absolutamente necesario, porque yo creo que más de alguno de nosotros habrá sido testigos, no solo estando en las marchas, sino que muchas personas tal vez que pasaban cerca de las marchas o estaban cubriendo el hecho, efectivamente, fueron afectadas por las lacrimógenas, por los balines, se cuestionó mucho además estos elementos de represión, porque ciertamente el daño que pueden producir a la población, independientemente de que sean balines de goma, por ejemplo, si tú lo utilizas mal, lo utilizas muy de cerca, puedes realmente producir una agresión grave o incluso la muerte en algunos casos. Y a propósito también uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado con todas las denuncias? Porque eso sí, han habido muchísimas denuncias, según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a que fue presentado a fines de mayo de este año, solo un 0,9% de las querellas presentadas tiene actualmente formalizados. En 10 regiones no había ningún formalizado y solamente un 35% de las víctimas ha podido prestar declaración. Se entiende además que eso ha seguido en curso, en investigación, y que obviamente vino después la pandemia, etcétera. Es un contexto que ha hecho que sean mucho más lentas también todo el proceso judicial de estas investigaciones. Pero lamentablemente hemos visto, uno hubiese esperado que en todo este tiempo algo se hubiese aprendido y que se hubiesen mejorado las formas de actuar de las fuerzas de orden público. Pero ya lo vimos hace pocos días con el menor que fue prácticamente empujado desde el puente en Pío IX precisamente y que menos mal no tuvo lesiones más graves, pero se está recuperando. Eso pudo realmente haber terminado mal. Entonces todo este tipo de acciones van dando cuenta de que el actuar hasta el momento, las formas que se han utilizado para reprimir las marchas, para reprimir las manifestaciones, no ha sido el adecuado, y en este contexto ciertamente son muchas las organizaciones que se han alzado y que se han reactivado, como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico de acá de la región de El Biobío, que se han reactivado precisamente para exigir en este caso verdad, justicia, reparación, pero sobre todo que se terminen estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos de lo que lamentablemente hemos sido testigos todas y todos en estos últimos meses, y que incluso da un poquito de miedo cuando pensamos en que estamos a puertas a un nuevo aniversario del 18 de octubre, qué es lo que va a suceder. La gente ciertamente quiere seguir manifestándose y esperamos que eventualmente haya una reestructuración o realmente un ordenamiento mucho más firme y mayores regulaciones de cómo debieran o no comportarse las fuerzas de orden público, y en este caso hacer efectivo incluso los tratados internacionales al que nuestro Estado está suscrito. Uno de ellos, por ejemplo, es la Convención contra la Tortura, porque fueron distintos tipos de abusos los que se cometieron, abusos desde el punto de vista sexual, detenciones ilegítimas, etcétera. Hay un montón de situaciones que se vivieron y que esperamos que no se vuelvan a repetir. Bueno, hemos tratado de abarcar diversas aristas de todo lo que ha sido este año que prácticamente llevamos con este cambio para el país. ¿Qué tan efectivo ha sido ese cambio? Nos quedan breves minutos. ¿Hemos avanzado algo o no, Tabita Moreno? Sin duda hemos avanzado si pensamos que este próximo 25 de octubre vamos a votar por una nueva constitución.
vamos a decidir si Chile tiene o no una nueva constitución. Eso es un cambio muy, muy relevante que hace un año no lo teníamos contemplado. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que sí hemos avanzado. Queda mucho por recorrer, ciertamente. Claro que sí. Para ti, Silvanio, ¿cuál es la sensación a un año del estallido social? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que comentó Tabita. Aparte de eso, recordemos todas las iniciativas del Parlamento, desde la propia rebaja de los sueldos de los parlamentarios, entre otras iniciativas, y también iniciativas propias de la agenda del gobierno que tuvieron que hacerlas sí o sí. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Hugo Varela. Es complejo hacer ese análisis en un segundo o en un minuto. No, 20 segundos. Sí, claro. Evidentemente el hecho de la elección de la Constitución yo creo que es el gran hito, digamos. Ahora, hay que ver finalmente cómo se concreta eso, digamos. Hay que ir a participar del proceso electoral. Nosotros estamos haciendo ese llamado que hay que participar del proceso electoral. La gente debe decidir por sí misma, digamos. Si eso se llega a frustrar, la verdad es que los avances que han nacido yo creo que van a ser solo cosméticos, digamos, porque aquí necesitamos una cuestión de fondo que agrupe todo y ahí creo que entra la Constitución. Karen Candia. Yo creo que, bueno, de que Chile despertó, sí, absolutamente sí despertó y definitivamente el próximo 25 de octubre tú decides, nosotros decidimos y tenemos en nuestras manos de que este cambio realmente sea algo permanente y que pueda apuntar a reformas profundas que son las que necesitamos para poder avanzar y salir de esa desigualdad que hoy día está lamentablemente marcando nuestro país y que se ha visto más evidenciada aún en este contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Bueno, y este 25 de octubre, todos quienes ven en pantalla, además de los diversos equipos de los medios de la Corporación Universidad de Concepción, van a estar trabajando para informarte a ti de todo lo que ocurra con este hito, ¿cierto?, para nuestra sociedad. Tabita Moreno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buen fin de semana. Igualmente, Galo, muchas gracias a ti. Saludos a todos. Buen fin de semana para todos. Hugo Varela, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, gracias, saludos a todos. Muy buen segundo bloque se viene, ¿eh? Se viene muy buen segundo bloque, como dice Hugo, así que no se despeguen. Silvanio Mariani, hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Saludos a todos. Chao, Karen Candia, qué gusto verte recuperada, lista para el próximo jueves, un nuevo capítulo de Fadurec. Por supuesto, ahí estaremos. Así es que un gran abrazo a todas y todos y ya nos estaremos viendo acá por las pantallas de TVU. Vamos a la pausa y ya regresamos con la segunda parte y final. Hablaremos del manual de buenas prácticas en espacios de estudio de la Universidad de Concepción con la Dirección de Equidad de Género y Diversidad y también nuestro compañero Javier Cisternas. No se vayan.